Buenas tardes a todas y a todas las personas que se han conectado a este Memorias en Diálogo que realiza el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Hoy vamos a abordar el tema de la militarización de la vida y tenemos unos invitados muy especiales. Nos acompaña el padre Henry Ramírez Soler, que hace parte de la Congregación de Misioneros Claretianos y que es defensor de derechos humanos. También está con nosotros Diego Quiroga, que hace parte de la Asociación Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, ACOC, y Marina Gallego, que es la coordinadora a nivel nacional de la Ruta Pacífica de Mujeres. Entonces le doy la bienvenida a Diego, al padre Henry, a Marina. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en un día de jornada de paro nacional, que afortunadamente hasta lo que llevamos del día, pues han sido unas jornadas pacíficas en distintos puntos de la ciudad, pero que también demuestran, digamos, un aguante de paro nacional durante 15 días, donde han sucedido muchísimas cosas y unas graves violaciones, sobre todo a los derechos humanos en las ciudades, en el campo y en contra de grupos específicos, como lo que sucedió hace pocos días en La Minga. Este conversatorio lo queríamos hacer en el Centro de Memoria para hablar específicamente de lo que ha pasado en el paro en relación con la militarización de algunos lugares, de algunas ciudades, pero en general para que volvamos a abordar el tema de las implicaciones y afectaciones de militarizar la vida y de militarizar los territorios. Quizás ahorita lo estamos viviendo de una manera mucho más directa, pero esto ha sido una constante y ustedes, que son los y las expertas en este tema, que han estado, digamos, al frente en la defensa de los derechos humanos y abordando esto, pues nos interesa saber sus opiniones. Entonces, les damos la bienvenida. Si se quieren presentar o enviar un saludo, les doy la palabra. Marina, Henry o Diego. Bueno, comienzo yo. Buenas tardes, con mucho gusto. Pues soy Marina Gallego, soy coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres. La ruta pues hace 25 años que está trabajando varios temas, entre ellos la desmilitarización y el antiarmamentismo, digamos con su contraparte la no violencia del pacifismo. Entonces desde ese lugar y desde el lugar del feminismo, pues vamos a intercambiar estas ideas a las que me invitaron a hablar. Muchas gracias. Gracias, Marina, a ti. Bien, muy buenas tardes. Muy agradecido de estar aquí participando de este espacio de Memorias en Diálogo. Soy Diego Quiroga Bonilla, hago parte de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Somos una colectividad que desde hace un poquito más de 12 años viene trabajando también en pensarnos maneras de desmilitarizar la sociedad, particularmente acompañando jóvenes que deciden no prestar el servicio militar o generando rutas de prevención del reclutamiento frente a cualquier grupo armado, particularmente desde el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Entonces, nada, muy agradecido y un saludo también a la gente que de pronto nos va a ver en diferido porque está hoy en las calles. Claro que sí, padre Henry. Bien, buenas tardes. Realmente es una alegría poder compartir este espacio con dos personas tan comprometidas en este tema de la desmilitarización de la vida, del ejercicio de la objeción de conciencia. Nosotros, los misioneros claretianos, hemos venido desarrollando durante varias décadas un proceso de acompañamiento a distintas comunidades campesinas, urbanas, afrodescendientes e indígenas en distintos lugares del país, generando procesos de resistencia civil ante el conflicto armado y generando estrategias que permitan a las comunidades permanecer en los territorios. Y efectivamente uno de los elementos en los que nos hemos tenido que encontrar es la militarización de los territorios. Y cuando hablo de los territorios es en general, ¿no? Es lo físico, es lo simbólico, es lo espiritual. Y desde nuestras prácticas en la defensa de los derechos humanos hemos venido construyendo estrategias para
hacerle frente a esta estrategia que hace parte del terrorismo de Estado, que es militarizar la vida de la sociedad civil. Muchísimas gracias por esas presentaciones. Yo creo que comencemos como entrando al tema y explicándole un poco a la gente qué implica la militarización de los diferentes territorios, tanto en lo urbano como en lo rural. Ya el padre Henry nos decía que no es solamente en un espacio físico, sino que aborda otros espacios. Entonces les daría la palabra para que continuemos hablando sobre eso. ¿Qué implica la militarización de los diferentes territorios, tanto en lo urbano como en lo rural? Si quieren, comenzamos por Marina y en la otra ronda nos vamos rotando. Ok. Yo parto de cuánto tenemos para esto, cómo es la dinámica para... Yo creería que de a 2 minuticos para que podamos ir avanzando, 2, 3 minuticos. Bueno, sería por decir que desde el feminismo, el feminismo siempre ha tenido una lucha contra el militarismo y el armamentismo, y pues esto lo han demostrado acciones a nivel internacional de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial y luego pues con las armas nucleares, etcétera. Pues de eso hay biografía que es muy importante pues que la consultemos. Y la militarización en términos de Colombia, pues de nuestro país ya, digamos, en una experiencia propia, implica un exceso de la vida militar. Normalmente viene acompañada también de mucha pobreza, de muchas necesidades insatisfechas, como se llama, o como desigualdades pues estructurales, tanto del territorio con respecto al centro, como Bogotá o las ciudades, o las desigualdades pues propias y la pobreza bastante incrementada pues en estos territorios. Entonces, esto normalmente viene muy cercano. Esa militarización también está en los territorios, pero está también en los cuerpos, en cómo que más adelante vamos a hablar seguramente de esto, cómo coloniza también los cuerpos de las personas que están en los territorios. Las actividades cotidianas, ¿sí? También se vuelven un espacio donde la seguridad está vista desde lo militar, desde los uniformes y desde la preponderancia del actor hombre armado, ¿no? Normalmente también masculinizado. Vemos ahora en las protestas, eso es la militarización, las protestas urbanas y rurales, cómo han estado militarizadas en esto. Esas son unas formas de militarizar la vida. Las requisas, hasta nosotras ya nos piden la cédula en la calle a las mujeres, y eso es una manera muy hostil del tratamiento de estos organismos de control o del Estado respecto a las personas normales y corrientes. La forma como se resuelven los conflictos, y ya lo vemos pues cómo eso se ha puesto casi como la norma, que son los actores armados, legales e ilegales, los que finalmente terminan resolviendo la vida cotidiana de las comunidades y de las mujeres, en el caso de nosotros. Y en una cosa muy especial que se nota cuando hay mayor militarización es el incremento o la permisividad de las violencias contra las mujeres. El porte de armas se vuelve un asunto cotidiano y normalizado, que no debe ser. Y el culto, como decíamos, pues es la sobrevaloración del uniforme y de la masculinidad de este tipo, ¿cierto? Y tanto legal como ilegal. Lo que va también volviéndose una cultura que ya está bastante desmilitarizar a Colombia, pues requiere también de un proceso de militarizar las mentes y los cuerpos. Dejo ahí porque tengo mucho que hablar, pero más adelantico continúo. Como son 2 minutos, 3. Sí, no, muy importante, digamos, aquí estamos haciendo unas anotaciones y seguramente vamos a profundizar sobre algunas cositas más adelante. Padre Henry, le daría la palabra a usted. Bien, lo primero que yo quisiera decir es que en el caso colombiano, la militarización de la vida hace parte de las lógicas del terrorismo de Estado. Es decir, uno en Colombia se ha venido aplicando una lógica de persecución desde la táctica del enemigo interno. Y eso implica una serie de lógicas militares tanto legales,
en términos del ejército, y vemos como, por ejemplo, la policía, que siendo un órgano civil, pasa a una estructura militar. Entonces, se militariza toda la estructura de orden de control social, eso por un lado. Pero además de eso, que ya es una defesión, una democracia, se crean grupos paramilitares. Y esos grupos paramilitares generan también una serie de controles de tipo integral en las regiones. Entonces, no solamente es un control de tipo táctico militar, sino que llegan a incidir incluso en temas morales, o sea, si es persecución a identidades sexuales, persecución a personas que tienen infidelidades, que si son borrachos, o sea, llegan a controlar las distintas dimensiones de la vida de la comunidad, porque su objetivo es eso, controlar. Entonces, por un lado es control, pero además también está el de ganarse el corazón de las personas. Y entonces, por un lado, fíjense que en las regiones vemos cómo son uno de los principales victimarios, pero además se genera toda una estrategia publicitaria. Los héroes sí existen, los héroes en Colombia defienden sus intereses, y como que también para que la comunidad en general y el pueblo colombiano sienta que ser militar o entrar a la vida militar es una opción de vida. Incluso así se viva mal, se sufra, se tenga un sueldo pésimo, porque tampoco es que tengan un mejor sueldo, pero se ve como una opción de estatus de vida. Entonces, son dos lógicas de control de la militarización que van haciendo y van permeando para luchar, entre comillas, contra ese enemigo interno. Y por eso, inclusive hoy, el presidente Duque sigue reencauchando ese tema en el paro. O sea, estamos ante un problema social, pero él lo quiere colocar en el escenario de la conflictividad con la lógica del terrorismo. Entonces, si está infiltrado por las disidencias de la FARC o si está infiltrado por la guerrilla del ELN. Entonces, y para seguir alimentando ese tipo de cosas. Entonces, eso que estamos viendo hoy en el paro, y con esto termino, es lo que han venido reproduciendo en las zonas rurales durante décadas. O sea, no es nada nuevo. Y yo creo que, o sea, para una democracia, ver el ejército en las calles, o sea, eso tendría que ser un escándalo para una democracia. Pero en Colombia, como se ha venido normalizando, pues no genera mayor escándalo. O sea, obviamente para quienes tenemos un poco claro, digamos, las implicaciones políticas, éticas de lo que significa pensar en lo que el gobierno Duque llama asistencia militar, pues realmente entrar en una fase nueva de una guerra contra la sociedad. Y quiero dejar por ahí. Muchas gracias, padre Henry. Diego. Vale, bueno, pues creo que tanto Henry como Marina pues han descrito varias cosas. Digamos que en nuestra experiencia hay algo que conceptualmente nos ha ayudado mucho y es proponer una diferencia conceptual entre el militarismo y la militarización. Digamos que el militarismo está más cercano a todos esos elementos culturales que son propios del ejercicio, digamos, de la vida militar y del ejercicio de la violencia armada, que constituye, digamos, una naturalización de diferentes valores que están asociados con la cultura militarista. Marina mencionó algunos como la obediencia ciega, ¿no? Las jerarquías, la naturalización de las jerarquías, la consideración de que la violencia es la única forma de tramitar los conflictos, la subordinación, la uniformidad en la forma de pensar, ¿cierto? Son como cosas que son valores que se internalizan y hacen parte, digamos, de la capa como cultural que de alguna u otra manera todos y todas podemos reproducir en cualquier momento de nuestra vida cotidiana. Y por su lado, la militarización se asocia más a nuestro modo de ver con elementos de cómo el aparato militar funciona y cómo el aparato militar es instrumentalizado por parte del Estado para el ejercicio del control y de la violencia contra la población. En ese sentido, cabe
elementos como lo que ya se ha mencionado y, por ejemplo, el aumento del pie de fuerza, el aumento del gasto militar y de la militarización de la noción de seguridad, que es algo que podemos hablar un poco más adelante también. La solución de tipo represivo a los problemas sociales, ¿no? Y también algo que está pasando mucho y que también creo que lo mencionó un poco Henry, y es como el uso de efectivos militares para solucionar situaciones de la realidad del país. Por ejemplo, uno ve hoy hay regiones donde el ejército es quien hace las vías, es quien construye los hospitales, ¿cierto? Y entonces son como dimensiones que no le corresponden al ejército, pero que la manera en la que el Estado ha utilizado la imagen de los militares para tratar de suplir ese tipo de necesidades implica que haya justamente como una expansión de toda esa lógica militarista y un poco, bueno, como en términos generales, a nosotros nos ha funcionado esa diferenciación y pues bueno, la propongo aquí como para la pregunta así primera que estamos compartiendo aquí. Bien, pues es muy interesante, digamos, escucharlos y escucharlos, porque como que vamos avanzando un poco más en poner más claro sobre la mesa las implicaciones de la militarización, ya como lo explica Diego un poco desde estas dos dimensiones, poder identificar qué es el militarismo y la militarización, un poco más ligado a la cotidianidad, ¿no? El padre Henry, como también lo pone, digamos, como terrorismo de Estado, cómo se utiliza, digamos, de alguna manera como discurso, como política, y Marina que nos dio un contexto supremamente amplio, pero además tiene una mirada muy interesante sobre el género específicamente y sobre esas formas y esas implicaciones que tiene sobre el cuerpo. A mí me gustaría que siguiéramos avanzando en el análisis, porque algo que dice Diego es, y que nosotros estamos muy acostumbrados a ver, es que cuando militarizan las calles, cuando militarizan los espacios, nos dicen que es por nuestra tranquilidad, por nuestra seguridad, ¿no? Y ahí uno empieza a pensarse este típico dilema entre las libertades, la seguridad, el control, la norma, los toques de queda, por ejemplo, que hemos estado viviendo durante el paro, durante la pandemia también, que esta época de pandemias y de cuarentenas también en algún momento militarizaron algunos lugares. ¿Cómo dialogar, digamos, con estos discursos que vienen de alguna manera pues que sí, que se imponen, digamos, a través de las circunstancias que están sucediendo, llámese pandemia, llámese paro nacional, cualquier emergencia, como que la primera carta que se juega es la militarización y es la militarización bajo ese discurso de tranquilidad y de seguridad? ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen frente a eso, frente a esa militarización en estos momentos? Y padre Henry, específicamente usted, si nos comenta un poco sobre este helicóptero que aterrizó en el colegio en Bosa, cómo, digamos, un helicóptero militar aterriza en una institución educativa en estos momentos. Quisiera que ampliáramos un poco ese análisis sobre estos espacios y cómo se presenta la militarización como esa tranquilidad, esa seguridad y los efectos que tiene. Comenzaríamos por el padre Henry para que nos comente un poco sobre lo que sucedió también en el colegio. Sí, yo creo que antes de hablar específicamente de lo del colegio, que es un detalle muy pequeño con el contexto más grande, y es que la militarización también pretende evadir las responsabilidades del Estado y dilucidarlas, o sea, como banalizarlas de una manera compleja. Coloco un ejemplo. Hace unos 15 años, en el salón comunal del barrio, eso creo que es Piamonte, Naranjos, cerca al colegio Fernando Mazuera Villegas, se instaló una base militar que duró por muchos años y durante muchos años peleábamos con la idea de que la sacaran de allí. Al principio tuvimos mucha resistencia del sector porque efectivamente la gente dijo, no, es por nuestra seguridad. Y nos sentimos, o sea, digamos, se le brinda
una idea de seguridad a las personas, de falsa seguridad, una cuestión de falsa seguridad. Pero cuando todo el tema delincuencial, el tema se daba muy alrededor, el ejército decía, no, es que nosotros no estamos para eso. Esas no son funciones del ejército. Pero para detener a líderes, a chicos, jóvenes de sectores populares, de barrio, que tenían un trabajo de orden social, ahí sí tenían funciones de policía militar. Entonces, digamos, esa mezcla permite evadir responsabilidades. Entonces, digamos que no es nuevo lo que está haciendo ni la policía ni el ejército en Bogotá. Eso es una estrategia que hace parte de una lógica continua en la historia. Y, digamos, la utilización de bienes civiles en medio del conflicto armado, que con la FARC y que con el ELN se mantiene, no es nuevo tampoco. O sea, el ejército utilizaba escuelas, colegios, viviendas de las personas en las zonas rurales. Entonces, y sobre la misma disculpa, fíjense, y ahí viene un poco lo que iba a decir. O sea, la respuesta de la alcaldesa y del gobierno dice, es que ese helicóptero, y entonces ahí empiezan a decir, es que no ahí sí no es de la policía, ahí sí no es del ejército, sino de la policía. Quieren hacer la diferencia, pero si la policía pertenece a una estructura militar, pues es militar, ahí no hay diferencia. Entonces, aquí no nos importa si tenía el logo de la policía o si tenía el logo del ejército, que es la discusión que nos quiere poner el gobierno, sino que es un efectivo militar. Pero salen con la misma disculpa, no, es que era para llevar víveres, para llevar a los heridos, o sea, con un pretexto de brindar una falsa seguridad humanitaria, lo que hacen es generar represión y control social. Y entonces violan, primero, el principio fundamental del capitalismo, que es el respeto a la propiedad privada. O sea, están entrando a una propiedad privada, que es de los misioneros claretianos. Ese es el primer elemento. O sea, no hay orden judicial, no hay orden de allanamiento, no, o sea, ni siquiera lo más mínimo de decir, bueno, vamos a utilizar. Porque en otros momentos a nosotros nos ha tocado prestar las instituciones, o sea, nuestros edificios. En algún momento, cuando en el voto nacional iba el presidente, pues efectivamente el despliegue militar, y entonces decían, tenemos que colocar ahí. Bueno, pero había un protocolo previo para la utilización de eso y se conversaba. O sea, se sabía qué estaba pasando, pero lo que ocurrió en el Colegio Claretiano fue inconsulto, fue una agresión simbólica, o sea, porque no es solamente invadir una propiedad privada de los misioneros claretianos, sino es invadir un espacio que durante décadas ha servido al movimiento popular colombiano. O sea, allí, no sé si algunos lo sepan, se fundó la UNIC en los años 70. Allí se hicieron varios congresos de los pueblos indígenas de Colombia. Allí se han hecho asambleas populares de distintas órdenes y entonces este espacio ha sido un espacio de construcción popular. O sea, no es solamente entonces una invasión militar, sino es una afrenta simbólica a un elemento que ha venido generando conciencia y criticidad en la zona. Pero además, que es el otro elemento de la utilización de bienes civiles, y es que nos pone en riesgo. O sea, en las veredas, o lo que pasa, por ejemplo, en Bojayá, cuando los paramilitares usan la iglesia para defenderse, pues en medio del combate y el fragor de la guerra, se generan lo que llaman efectos colaterales. Y la responsabilidad, entonces, después, ¿qué va a decir? Entonces, aquí, en medio de ese ardor de las protestas, lo que mucha gente pensó en un primer momento era que los misioneros claretianos se habían aliado con las fuerzas militares para desarrollar la represión en Bosa. O sea, mucha gente en las redes sociales manifestó eso. O sea, entonces, es una actitud irresponsable del Estado que nos pone en riesgo a nosotros, porque hace pensar que estamos del lado de... Entonces, o sea, no solamente es invasión, no solamente es afrenta simbólico, sino que nos pone en riesgo. O sea, al lado del colegio viven misioneros que ya están en plena jubilación, 75, 85, 95 años.
personas de la tercera edad. Pero además hay otro elemento que es todavía más grave, y es la afectación psicosocial a los vecinos del sector. O sea, los vecinos del sector se sintieron aterrorizados por el ruido de los helicópteros. O sea, eso, yo les compartía, o sea, lo que nosotros vivimos en el Ariari, duramos meses sin dormir, cuando escuchábamos helicópteros, cuando escucháramos las ráfagas que se escuchaban desde los helicópteros, eso genera una afectación psicosocial enorme, un trauma. O sea, muchos niños en el Meta en ese tiempo veían un helicóptero y se metían debajo de la cama. O sea, y eso ahora en las ciudades, pues eso va a generar algo que no se había visto. O sea, no es un espectáculo. O sea, las afectaciones de este hecho no es una simplemente que se haya utilizado el colegio, sino que hay una serie de violaciones y afectaciones de tipo emocional, psicológico, jurídico y político. Muchas gracias, padre Henry. Diego. Vale, muchas gracias. Bueno, digamos que en este contexto hay diferentes manifestaciones de esto. Yo voy a poner un ejemplo que parece que nos lleva como a lejos, pero quiero tratar de traerlo un poquito más para acá, y es, por ejemplo, el contexto de países como Suecia. Digamos, Suecia es un país que, si ustedes lo registran en la historia, no ha participado en ningún conflicto bélico directo. Concretamente, ellos son una de las sociedades que tiene incluso unas lógicas, como la policía tiene hasta unos protocolos muy particulares en los que un policía no puede tocar físicamente a la otra persona. Tienen una serie de normativas y de protocolos que dan la sensación de ser una sociedad desmilitarizada. Y al mismo tiempo, Suecia está dentro de los 3 países que más han construido armas y que más ha vendido armas, particularmente a países como Estados Unidos, como a Rusia, ¿cierto? Entonces, digamos que eso para decir que muchas de las ideas que ocurren en relación a este tema del militarismo y de la militarización se superponen y en un nivel complejo en Colombia habitan y conviven de una forma escandalosa, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Y ha sido básicamente como el recurso a la violencia y el recurso a la represión, que en teoría es como el último recurso. Cuando ya no hay nada más que hacer, aquí es el primer recurso, ¿cierto? Y eso ha implicado que se destine una gran cantidad de dinero para eso, ¿no? En particular, algunas de las cifras que han tomado como más relevancia ha sido porque el hecho de que la fuerza pública ha pasado de tener 147.000 efectivos en el 2001 a tener 487.000, más o menos, en el año 2020. Eso implica que haya una sobreoferta, digamos, de estas personas, ¿sí? Más o menos calculamos dentro de esas lógicas que hay 51 soldados por cada actor armado, ¿cierto? Es decir, una sobreoferta, y hacen falta más o menos 25.000 médicos generales y 3.200 especialistas. Tenemos un déficit de personas que se hagan cargo de la salud. Como dice un amigo del colectivo, en Colombia muchas veces es más fácil encontrar a alguien que te incruste una bala en el cuerpo a alguien que tenga el conocimiento para sacártela. Y eso tiene una implicación muy concreta dentro de la forma en la que el gobierno asume el conflicto social en el que estamos atravesando, ¿cierto? Se han gastado más o menos 9.200 millones en ejercicio de la inversión militar, ¿cierto? Se han comprado unas tanquetas para la policía que costaron alrededor de 7.600 millones de pesos, ¿cierto? Y eso da cuenta de las prioridades de cómo el gobierno asume lo que está pasando, ¿cierto? Y cómo ha desconocido que existen unas raíces estructurales del conflicto y que el paro nacional está develando eso, y de alguna manera, digamos que está como poniéndole un velo a esa situación, y está tratando de posicionar la idea de que nuestra seguridad se brinda a través del ejercicio de la Fuerza Armada. Y eso es un problema que, digamos, con lo que decía Henry, tiene un montón de afectaciones allí, y que podemos tratar como de aquí de dilucidar algunas cosas.
pero siento que un poco por ahí va la cosa, ¿no? No, quiero decir con esto que no es un asunto solo de cuánto dinero se gasta. Obviamente el hecho de que haya un gran recurso que se gaste, pues implica de que si hay un montón de dinero que se está gastando en la guerra, pues eso se está dejando de gastar en la educación y en la salud, por ejemplo. Pero el asunto con esto es vidas. Aquí estamos hablando de vidas, ¿sí? De personas que no están pudiendo tener acceso a sus derechos fundamentales porque hay otras priorizaciones por parte de quienes administran estos recursos. Entonces, bueno, por ahí como para aportar un poco a la conversa desde este lado. Muchas gracias, Diego, también por tus aportes. Marina, ¿tú qué nos comentas al respecto? Bueno, pues hay más de 450 efectivos de las Fuerzas Armadas. Esto lo justificaron con la guerra en Colombia, pues con el conflicto armado, y no creo que haya planes, hasta donde conocemos, de desmonte también de esta fuerza armada tan grande en Colombia, cuando pues ya se hizo negociación con el principal grupo que los tenía ocupados y que justificaba pues para ellos el ampliar las Fuerzas Armadas tan grandes. Somos el tercer país con el presupuesto militar más alto de América Latina. Después con la proporción en términos de cada habitante, ¿cierto? No es proporcional. En Colombia y bueno, y en general en el mundo, la seguridad es concebida como una seguridad para proteger al Estado, no reposa pues en el poder militar y no en la protección a los ciudadanos y ciudadanas. Eh, cuando hay ambientes o países pacíficos, esa relación con el monopolio de la fuerza que tienen los estados se tendría que dar con base en la confianza, ¿cierto? Y una confianza mutua hacia los ciudadanos, porque vemos cómo la desconfianza que pulula en las Fuerzas Armadas, y esto pues viene de la doctrina de seguridad del enemigo interno que lleva. Esa es la doctrina de las Américas que lleva más de 60 años en Colombia, todavía operando, pero para el conflicto armado, pero continúa operando para la vida cotidiana. Mientras eso no se desmantele, pues vamos a tener muchos problemas. Hay más militares que policías. Hay que fortalecer, quizá en las propuestas ahora podemos hablar de eso, pero hay que fortalecer la parte policial civil, ¿no? Que debe jugar un papel más civil que militar y por supuesto ir disminuyendo los militares. Entonces en Colombia hay más militares que policías, por supuesto, y son una casta, pero casta, privilegiadísima en Colombia. Se jubilan a los 38 años, nadie aquí se va a jubilar a los 38 años. Es el tercer país con presupuesto militar apoyado por Estados Unidos, ¿sí? Eso es excepcional, pero Colombia sigue con esto. Estados Unidos apoya el presupuesto militar de Colombia y la corrupción que tiene en las que están sumidas las Fuerzas Armadas, pues mucha parte, no voy a decir que toda, pero mucha parte respecto al narcotráfico. Por ejemplo, en Medellín le pagan a los policías 50.000 pesos diarios para que no toquen las plazas de vicios. Y entonces eso va transcurriendo, pasando, normalizándose, ¿cierto? Y eso es, pues, actos de corrupción. Tenemos también todo este problema de las fronteras, especialmente con Venezuela. Tenemos ahí un alto número de efectivos militares más los efectivos militares ilegales, ¿no? 2.400 más o menos están en esa frontera, que sabemos que por ahí tenemos una amenaza constante de que puede generarse un conflicto entre Venezuela y Colombia. Colombia participa en el comercio internacional de armas, Indumil vendió 8.000 fusiles Galil a Guatemala. ¿Sí? O sea que también está en el comercio armamentista. Los militares con el coronavirus vuelven a asumir un papel de mayor seguridad pública, o sea, se les delega esto,
con el riesgo de doctrinas marcadas por el autoritarismo, como hablábamos pues anteriormente, que es como la manera como se resuelven los problemas en Colombia. El descontento, las demandas sociales, que además son justas, además de justas son deudas históricas, todo lo que estamos viviendo hoy son deudas, son problemas ya históricos, no aparecieron nuevamente ni son consecuencia del coronavirus. Entonces, este es tratado bajo la doctrina militar y en este justo momento en el país hemos visto macabros resultados como los 48 asesinatos, presuntamente asesinatos en el contexto de las marchas, los 600 desaparecidos, pues que todavía no se sabe bien cuáles han aparecido, cuáles no, eso debería estar ya súper clarísimo. Y deben aparecer con vida y en paz. Los jóvenes deben aparecer, tienen que aparecer con vida y en paz. Y más de 1000 acciones violentas en este contexto de marchas pacíficas por reivindicaciones sociales y políticas que tenemos todos los que estamos marchando. El tratamiento al narcotráfico, que se trabaja desde una salida militar impuesta por Estados Unidos a Colombia y a México. Y entonces los muertos, los desaparecidos y todo lo que ha pasado en México, que es un correlato de lo que pasa en Colombia, pues los ponemos nosotros, ¿cierto? Pero es parte de lo que acá también toca discutir, debatir y mirar, ¿cierto? La militarización hace a Colombia insegura. Hay reclutamiento forzado por legales, porque pues está el servicio militar obligatorio, el reclutamiento de menores y pues todo lo que genera la militarización, que no genera protección, no genera paz, sino que genera como mayor conflictividad social y cotidiana. Yo dejaría ahí, pero son como los elementos de qué significa la militarización en el país. Algunos elementos, hay muchos más, como los señalados nuestros panelistas. Muchísimas gracias. Es muy interesante, digamos, cómo vamos avanzando en este diálogo. Ya abordamos el tema de la seguridad, esa seguridad como un pretexto humanitario que termina violentando a las comunidades, que termina finalmente violentando la propiedad privada, insertándose en espacios donde no se tiene que insertar, afectando la seguridad, pero también el estado psicosocial de las comunidades que se ven de alguna manera intervenidas por esta militarización. Pero también me llama muchísimo la atención cómo también ustedes concuerdan en cómo esta militarización pues resulta siendo la respuesta del gobierno ante los problemas sociales, ante los problemas estructurales que han aquejado nuestro país, y cómo también esa militarización y esos militares o ese aparato militar termina gozando de alguna manera de algunos beneficios, pero también siguen inmiscuidos en algo que me llamó mucho la atención que acaba de nombrar Marina, y esa seguridad de enemigo, esa doctrina de seguridad de enemigo interno, pero aplicada operando mejor a la vida cotidiana de las personas y de los que habitamos en este país. En ese sentido, me gustaría ya como que entráramos a hablar como cuáles pueden ser esas estrategias para responder a la militarización de la vida. O sea, si tenemos claro que esto sigue siendo un pretexto, que realmente el aparato militar tiene que ser purgado, examinado, tiene que evaluarse, tenemos que hacer que esto suceda, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las estrategias desde las organizaciones a las que ustedes pertenecen que se les ocurren para esta militarización de la vida, para detenerla, para develarla, para seguir hablando, digamos, de estos temas? Le daría la palabra en esta ocasión a Diego. Comenzaríamos con Diego. Vale, pues bueno, es tremendo porque así como son tantas las dimensiones de la militarización, digamos que las estrategias en principio tratarían de atacar todas esas, digamos, hablando desde la experiencia nuestra, nos hemos enfocado mucho en el ejercicio de la prevención del reclutamiento, de generar herramientas para que las comunidades digan como,
se alerten en situaciones específicas que les permitan identificar como, hey, esto de que a mi hijo le estén dando un dinero para que vaya y diga qué está pasando allá en la esquina, no es normal, ¿sí? Es una forma específica de utilización y de uso de niños y niñas para involucrarlos en contextos de conflicto. Entonces, dentro de esa dinámica, también tratamos de acompañar a jóvenes que se declaran como objetores de conciencia. Para nosotros y nosotras la objeción de conciencia en principio se activa como un derecho individual, pero en nuestra perspectiva es una apuesta de construcción de paz que trata de intencionar un ejercicio de militarización que trate también de tocar las orillas de la personalidad de la persona, valga la redundancia, de la personalidad del chico, del joven, de quien decida hacer uso de este ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? Y es algo que la compañera mencionó al principio, y es tenemos que reconocer, y es algo que conversamos con los chicos cuando empezamos el ejercicio de acompañamiento. Ellos tienen que escribir una declaración pública como objetores de conciencia, y en ese escrito que hacen, para nosotros resulta súper importante tocar qué significa para la militarización de la masculinidad. Tenemos que reconocer a nuestro modo de ver que existe nuestra formación como hombres está basada en el ejercicio de lo que ocurre en la vida militar. Aunque no hayamos pasado por un colegio militar, existen diferentes situaciones que han hecho que naturalicemos eso, que naturalicemos conductas machistas, que naturalicemos el ejercicio de la violencia, la objetivización de los cuerpos de las otras personas, ¿cierto? Esta idea de que yo no siento nada, de que yo puedo pilotear mis emociones tranquilamente, no tengo nada que ocultar ni nada, no lloro, ¿cierto? Como toda esa coraza que se construye dentro de las personalidades es una forma a nuestro modo de ver de militarizar las subjetividades masculinas. Entonces, digamos que desafiar la militarización también pasa por un cuestionamiento acerca de nuestras prácticas machistas, patriarcales, que reproducen esa lógica militar. Y dentro de esa conexión, existe obviamente como una suerte de desafío a todas las maneras en las que se vincula a la sociedad, y pues en particular a los jóvenes, que son como la fuerza de trabajo de las guerras, para que hagan parte de eso. Desafiar el reclutamiento significa activar toda una red comunitaria para que deje de ocurrir esto. Y obviamente en lo que ocurre en Colombia es tremendo, porque pues finalmente el reclutamiento es una de las principales causas del desplazamiento de las comunidades, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy complejo. Sin embargo, pues hay muchas cosas que pasan desde esa parte subjetiva a ir a otros elementos que tienen como puntos fundamentales, por ejemplo, la desmilitarización de los presupuestos, la desmilitarización de esta noción de seguridad, de cómo lo estábamos hablando. Yo creo que una cosa que se discutió durante los acuerdos de paz y que me parece que sería interesantísimo volverla a retomar es como reestructurar el modelo ideológico y político de las fuerzas militares, porque obviamente esta doctrina del enemigo interno es algo que transversaliza muchas de las cosas, ¿no? Y pues básicamente también como pues desde nuestro trabajo también la eliminación de la libreta militar y el servicio militar como instituciones que como concretizan las formas de control sobre la población y sobre las juventudes, ¿sí? Que restan derechos fundamentales, y yo no puedo acceder a un trabajo con la alcaldía porque me piden la libreta militar, restan derechos fundamentales y posicionan la lógica militar por encima de esta disposición civil, democrática, comunitaria. Entonces, bueno, ahí como un poco como provocando algunas ideas que evidentemente son muchas más, pero pues comparto estas ahí en las que tenemos. Gracias, Diego. Yo entiendo que aquí el tiempo como que no nos deja profundizar en muchas cosas. A propósito de esto, invito a las personas que están conectadas
Hoy, a pesar de ser día de paro y demás, tenemos una muy buena audiencia, casi 32 personas conectadas constantemente. Les mandamos un saludo, muchas gracias. Y si quieren empezar a hacer algunas preguntas, también vamos a estar aquí pendientes en el chat para pasárselas aquí a nuestros panelistas el día de hoy en Memorias en Diálogo. Marina, te doy la palabra a ti. Bueno, yo quiero, espérate un momento, es que se está oscureciendo. Yo quiero empezar por hablar de consignas que la ruta ha tenido frente al cuerpo y al militarismo, y luego paso a las propuestas, sí. Pues una de nuestras consignas es mi cuerpo, primer territorio de paz, que pues parte de las propuestas también tiene que ser con aplicar el acuerdo de paz a fondo. En el contexto de Colombia, queremos cuerpos y territorios libres de guerras, miedos y violencias, porque tienen mucha conexión, ¿cierto? El miedo es el argumento más poderoso para el militarismo, ¿sí? Y lo estamos viendo en lo que está pasando en Colombia, ha estado muy palpable ahorita en estos días. La militarización sobre los cuerpos implica intromisión del estamento militar en la vida de las personas y los cuerpos, y la vida de las mujeres son un blanco de estas prácticas. Los sectores conservadores, guerreristas y militaristas hacen uso de estas agendas, de las agendas de las mujeres y del LGTBI, para polarizar la sociedad, y esto lo pudimos constatar en el plebiscito, cómo utilizaron nuestras agendas para emberracar, como ellos mismos lo dijeron a la gente, y que saliera emberracada a votar, ¿sí? Con nuestras agendas, las agendas que las hemos construido pacíficamente y a través de muchísimos años, casi que siglos, ¿no? Unos décadas y siglos. Entonces, y con ello, pues, justificar la violencia. Somos las mujeres las principales víctimas de las agendas conservadoras y autoritarias en el mundo. Ya vemos cómo estos sectores conservadores han utilizado la ideología de género, que lo utilizaron también para el acuerdo de paz, y esto no hace más que atacar nuestros avances en los derechos de las mujeres, pues que nos ha costado sudor y lágrimas. Los autoritarismos explotan el miedo, como ya les dije, y la violencia contra las mujeres, pues es una parte de lo que constantemente las mujeres somos, más de 600 mujeres somos asesinadas con el feminicidio. ¿De dónde hay tanto permiso en un país para que las mujeres nos asesinen y aquí no pasa nada? 600, o sea, 2 mujeres al día asesinadas por sus parejas, exparejas, con todo el permiso y la normalidad que va haciéndose, aunque existan leyes, pues, pero si las leyes no inhiben esas acciones, pues toca que los gobiernos se lo pregunten a fondo, porque es muy grave que haya 600 mujeres asesinadas al año. Somos objeto de códigos de conducta de los armados, pues son las mujeres las que tienen que apropiar estos códigos de conducta y hacer que sus familias los cumplan. Sí, es una manera. ¿Cómo? Pues con el miedo, a través de que no salga, no se ponga esa ropa, no se ponga ese arete, no haga esto, no haga esto, no haga esto, porque le puede pasar esto, y las mujeres somos como las encargadas de dinamizar esos códigos de conducta que ellos aplican. Y pues todo lo que implica este militarismo, como hablaba el compañero, de las masculinidades, que como el diario La Patria, esta columnista, no me acuerdo, Villegas creo que se llama, ella, Adriana Villegas, hablaba de la misoginia en el entrenamiento y en el lenguaje degradante para las mujeres. Esa es una de las expresiones, pues, graves, digamos, del militarismo en los cuerpos. Las estrategias, por supuesto, aquí hay que replantearnos una reforma a fondo urgente del estamento militar, ¿sí? Hay que bajar el presupuesto, hay que bajar los efectivos, y por supuesto, pues esto implica que también se reforme a fondo o se suprime el ESMAD, que tiene que tener otra doctrina, ¿sí? Una doctrina distinta. Antidisturbios puede ser como hay en el mundo, pero no con las consecuencias que tiene en Colombia.
armas que se vuelven letales, ¿no? Se supone que no son letales, pero se vuelven letales. Y dejan daños permanentes o la vida, como está pasando ahora. Separar la policía de las Fuerzas Armadas. La policía debe estar en el estamento civil, o sea, en el Ministerio del Interior, y el ejército, pues, en el Ministerio de Defensa, ¿cierto? Pero el ejército está centrado en cuidar las fronteras, en aplicar el DIH, con el conflicto armado que todavía subsiste, pues el ELN y otros grupos armados. Esa es la tarea hoy, ¿cierto? Y que ya no es la misma que tenía hace unos años, ¿cierto? Y entonces, y la policía, pues, atender la convivencia desde una posición y postura de convivencia ciudadana, que es muy distinta a mirar el enemigo en cada uno de nosotros, de los ciudadanos y ciudadanas, y si nos movilizamos, pues todavía peor, ¿cierto? Deshacer en la política y la cultura institucional la doctrina del enemigo interno. Eso necesita políticas a fondo, eso no es simplemente decir que ya no está, ¿cierto? No, realmente desconectar eso de la mentalidad que tiene el estamento militar requiere de políticas a fondo para deshacerlo. Eso todavía está muy marcado en la doctrina de la seguridad que tienen ellos. Desmilitarizar la vida civil, el uso de la fuerza es en última instancia, como lo dijimos acá, es lo último de un recurso para frenar alguna cosa que ponga en peligro el bien común. Esa es la, digamos, lo que debe operar respecto a las Fuerzas Armadas y a la policía. Profundizar en la resolución de los conflictos menores, esa es otra de las salidas que tenemos que hacer. Los civiles tenemos que resolver los conflictos menores entre nosotros, aprender a hacerlo sin pensar que es que tengo que matarlo, que es que, mejor dicho, me la hace, me la paga. Todas estas cosas que están muy metidas en nuestras mentalidades, o sea, nos tenemos que mover también nosotros. La convivencia pacífica con participación, ¿cierto? La participación hace que la convivencia también se tramite de manera pacífica. Yo digo, en Nueva York viven multitud de culturas y no se matan, ni están pues que no se pueden mirar o que se me hace, y son multitud de culturas. Aquí somos colombianos, normalmente casi no hay aquí extranjeros, y si miramos a los venezolanos los miramos como los miramos, entonces nos falta. O sea, realmente también es un cuestionamiento a fondo nuestro. Hay que profundizar la cultura, la justicia comunitaria y la justicia. Que haya justicia, que haya jueces en cada municipio. Jueces, no uno para todos esos problemas, fiscalías y toda la institucionalidad que posibilite la resolución de los conflictos menores y mayores. Eso es muy importante. La otra es el desarme, no solo, pues el desarme debe ser en el mundo porque el armamentismo es muy tenaz, pero los grupos armados, hay que buscar una política para negociar con el ELN y con esos grupos que hay. Si no puedes con él, tienes que ofrecerles entonces otra manera de desmantelar esos grupos, porque es que pues la gente como vive azotada con ellos encima es impresentable en el país. Y otras estructuras militares y la población, el desarme de la población también, como pues también hablaba creo que Sergio. La otra es la seguridad humana, cómo fomentar la seguridad humana, que tiene que ver con la educación, con todas las brechas, trabajar estas brechas de desigualdad y de pobreza que se nos aumentó por eso también hay tantas situaciones graves en el país. Y la educación para la paz, aplicar a fondo el acuerdo de paz, esa es una medida para salir de este embrollo, y las políticas públicas para el fomento de las competencias ciudadanas para la transformación pacífica de los conflictos. Esto debe ser una tarea, digamos, masiva en Colombia. Esas son como las propuestas que nosotras hemos trabajado, pues hay muchas más, pero por ahora las dejo ahí. No, muchas gracias, Marina, muy importantes estas propuestas aquí. Yo estaba tomando nota y también muy interesante, y esperamos que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación sea un espacio para poder empezar a difundir estas propuestas para la ciudad de Bogotá.
y sea un espacio también de encuentro para poderlas discutir y avanzar en ellas también. Creo que acabas de hacer ahí una combinación entre estas consignas que también han marcado muchísimo lo que es el trabajo que ha hecho la Ruta Pacífica de Mujeres, ¿no? Y además se ve muy claro estas propuestas tan concretas y tan puntuales. Muchísimas gracias. Padre Henry, le doy la palabra a su merced. El micrófono está apagado. Entonces, diríamos que las estrategias, coincido con lo que la compañera y el compañero han manifestado. De hecho, algunas de ellas nosotros las venimos implementando, pero quisiera acentuar en una estrategia que nosotros hemos denominado, y es el tema de descolonizar. O sea, el tema del militarismo parte de la idea de que en Colombia y en nuestros países de América Latina en general tenemos una mentalidad muy colonial. Y esa mentalidad colonial tiene que ver con el tema de la conquista. Y entonces, por eso, la figura militar se ve como una opción de vida. Entonces, hay que generar primero un proceso de colonización de las conciencias que tiene, digamos, podríamos hablar de 3 niveles. Uno, que es el orden personal, porque tiene que haber una decisión de cada hombre, de cada mujer, de cada ser humano, de cada ciudadano, cada ciudadana, de desprenderse de esa ideología patriarcal colonizadora que pone lo militar como un estilo de vida no solamente bueno, sino viable. Entonces hay que generar, y eso necesita procesos de formación, construcción comunitaria. Nosotros lo hemos venido intentando hacer desde el ejercicio de la educación y la pedagogía liberadora, que implica que la persona o sea, se dé cuenta de que efectivamente eso que parecía normal no es tan normal. O sea, cuando empezamos los procesos y los talleres de formación con las personas y les empezamos a decir esto de la decolonización y el tema de desmilitarizar la vida, la gente pareciera que es que estuviéramos en contra del Estado. O sea, que estuviéramos a favor del anarquismo, que estuviéramos a favor de la inseguridad. No. O sea, se ha normalizado tanto que mucha gente lo justifica. Entonces, es necesario generar ese proceso. Entonces, una de las primeras estrategias es generar procesos de formación personalizados, individualizados desde las comunidades, desde los grupos, desde la escuela, desde cada uno de los espacios y de los grupos en los que venimos nosotros trabajando conjuntamente. Y luego, por lo mismo, hay que generar un espacio de decolonización también comunitario. Entonces, las comunidades siempre delegan el ejercicio de la autoridad y del poder a otros, o otros se le interponen. Entonces, también, o sea, y en eso tenemos que aprender de las comunidades indígenas. O sea, las comunidades indígenas tienen un ejercicio de justicia propio en el que armonizan sus relaciones. O sea, y que efectivamente la Guardia Indígena es la que viene a armonizar esos conflictos normales y necesarios de toda comunidad social. Pero se necesita alguien. Entonces, ojo, o sea, desmilitarizar la sociedad no quiere decir que borremos esa estructura social que va a generar esa armonización de la relación. Se necesita, es necesario que alguien, pero esa figura no tiene que ser militar. Absolutamente. Entonces, de eso aprendemos de las comunidades indígenas y de las comunidades afro. Y entonces, y muchas comunidades campesinas que también han venido haciendo su ejercicio propio. Entonces, lo que a nosotros hacemos es generar un diálogo de saberes entre las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afro, para que vea que eso es posible y que esa es una alternativa. Y ya las otras estrategias que tanto Diego como la compañera lo han mencionado, que tienen que ver más de la orden estructural. Entonces, la separación y la exigencia, y entonces en ese sentido, nosotros somos uno de los primeros que hemos estado presionando para que la policía deje de ser un estamento militar y pase a su órgano natural, que tiene que ser el control civil. Pero también implica
una serie de eliminación de prácticas represivas del ejercicio policial. Pero también se necesita algo que no se quiso dialogar en La Habana, que fue el tema de la necesaria reestructuración de las fuerzas militares. Eso es absolutamente necesario y en ese sentido, pues la estrategia nuestra es una estrategia de tipo de incidencia política, de conversación con los distintos actores de la sociedad para que entre todos entremos a construir esa propuesta de qué se necesita, porque efectivamente la compañera Marina ha hablado del tema de la seguridad, o sea, la gente necesita sentirse segura, o sea, eso es una necesidad vital, pero la seguridad no significa que yo tenga que ceder mis propios derechos para sentirme seguro. Al contrario, cuando yo cedo mis derechos, me siento cada vez más vulnerable. Eso es como una primera estrategia que tendría que ver lo que hemos llamado del tema de la descolonización. Y una segunda estrategia que tiene que ver con la de ser capaces de construir propuestas alternativas de nuevas formas de relacionarnos. Y en eso tiene que ver mucho el tema de un ejercicio de las nuevas masculinidades, de nuevo ejercicio de cómo yo, siendo hombre, me construyo desde otras dimensiones, que eso un poco lo profundizaba Diego y creo que estamos absolutamente de acuerdo. Es necesario pensarnos que podemos ser varones, podemos ser seres humanos distintos a las lógicas machistas y patriarcales que ponen el uso de la fuerza y del poder como el gran ideal. Entonces, y que por otro lado también en ese sentido las mujeres tienen que aportarnos a nosotros en esa deconstrucción de ese modelo patriarcal que es militarista. O sea, yo creo que hay una relación y ese es un diálogo que tenemos que generar cada vez más y que esa es una estrategia que tendremos que tener más en diálogo, es cómo tejer ese puente en que el tema del feminismo no es una cuestión exclusiva de las mujeres, sino que nosotros los hombres también tenemos que hacer parte de ese proceso, porque al final de cuentas lo que hacemos es generar sectas de pensamientos y de reivindicaciones. Y al final lo que necesitamos es construir una comunidad donde efectivamente todos convivamos. O sea, porque estamos y vivimos. Y entonces en ese sentido las prácticas sociales tienen que responder a un nuevo modelo de ser humano. O sea, donde hombres, mujeres o desde las distintas identidades sexuales puedan estar y armonizar. Yo creo que ese es como los dos elementos de construcción. Y para terminar en ese sentido, creo que quería hacer un apunte y es que significa también desmontar nuestras lógicas que hemos introyectado represivas. Frente a esta pandemia del COVID-19, la mayoría de estados ha puesto medidas restrictivas, coercitivas y policiales y militares, y muy pocas sanitarias. Pero lo que estamos enfrentando es una crisis sanitaria, pero se respondió de manera militar. Pero, de alguna manera, ese terrorismo de Estado está tan introyectado en mucha gente y en nosotros, que si no es bajo la presión, o sea, no entendemos. Entonces se colocan multas, toque de quedas, o sea, y fíjense que es todo el lenguaje de la represión, pero no hay un proceso de conciencia del autocuidado. Entonces, con esta termino, esa es la última estrategia, y es el tema de la perspectiva del autocuidado. Y es decir, cómo yo me reconozco a sí mismo para entenderme como los otros. Y entonces yo no necesito de presiones externas para desarrollar mi vida, sino que haciéndome consciente de lo que soy, me autocuido, me cuido y así cuido a los demás, pero generamos prácticas de manera que ya, como dicen las comunidades, cuando enfrentaban la presencia de los actores armados, decimos, es que a ustedes no lo necesitamos, nosotros aquí gerenciamos nuestra vida, armonizamos nuestras relaciones, pero eso también tiene que pasar en el ser humano, o sea, porque mientras nosotros sigamos pensando que necesitamos estructuras externas de poder
que nos controlen para que nosotros respondamos a ciertas conductas sociales, pues efectivamente no vamos a poder desmilitarizar también. Se implica unas estrategias de tipo personal, estructural y comunitario. Muchísimas gracias, Padre Henry. A mí me gustaría contarles que tenemos algunas reacciones de las personas que se han conectado. Desde muy temprano les mandaron a decir gracias por compartir este espacio de reflexión y resistencia, maestros educadores en pie de lucha y de la vida digna. También Ángela Patricia Guerrero dice la militarización como una forma de protección, entre comillas, a comunidades en municipios en donde los alcaldes sucumben como responsables del orden público a la fuerza pública, entendiendo el orden público, entre comillas, como lo dice la Corte Constitucional, medidas de satisfacción y goce de derechos fundamentales de la comunidad. Hay dos preguntas, una que nos la hace Caterín Lara Ramos, que creo que va más orientada a Diego para COC. Dice, ¿qué debe hacer un joven que es objetor de conciencia y se le niega este derecho? Entonces ahí te la dejo, Diego, para que la vayas pensando y ya en un segundito te doy la palabra. Y Paola Vázquez dice, saludos y abrazos. No sé si ya abordaron el tema porque me conecté tarde. Me gustaría que hablaran un poco sobre los principios de no violencia. Entonces, esa segunda pregunta, no sé si quizás el padre Henry, Diego o también Marina quisiera responderlas. Mientras que la piensan y me dicen quién responde esa segunda pregunta, pues recoger un poco esas propuestas que ustedes nos han dado, esas estrategias frente a la militarización de la vida. Y pues me doy cuenta con lo que ustedes hablan que todas las estrategias tienen que ser transversales también a toda nuestra vida y todo nuestro ser, como lo decía el padre Henry. Tienen que pasar por lo comunitario, por lo individual, pero también tiene que ser un cambio cultural, un cambio social y un cambio que se vea, por decirlo así, en lo político o se evidencia en lo político, ya sea a través de leyes, a través de reestructuraciones, a través de estos pactos, que no se saque de las agendas de negociación, sino que por el contrario se meta en las agendas de negociación, ya sea con los futuros actores y demás. Entonces, como que yo me estaba dando cuenta con todo este conversatorio que finalmente el tema de la militarización sí ha atravesado nuestra vida cotidiana y la atraviesa en todas las dimensiones culturales, sociales, políticas, y por eso es tan importante estos espacios y por eso mil gracias por el trabajo que ustedes hacen también desde sus organizaciones, desde sus comunidades, porque realmente esto nos alienta a pensarnos estas estrategias. Diego, te daría la palabra y la segunda pregunta, pues no sé, ya miramos. Después de tu respuesta, un poco más resumida, 2 minuticos, no extendernos tanto porque creo que ya empezaron a llegar más preguntas. Vale, pues bueno, en principio, frente a esto que nos preguntan, en principio reiterar con la acción de tutela. La acción de tutela es como este recurso con el que contamos todos y todas los ciudadanos, las ciudadanas, para ejercer como derechos fundamentales, ¿cierto? Y en ese sentido, en el caso de que el ejército niegue una solicitud de objeción de conciencia, en particular nosotros recurrimos a la acción de tutela para apelar esa decisión. Digamos que esto también está ahí como un trecho ahí larguito. Voy a de pronto a poner, y te pregunto, Ana, si está bien, si pongo de pronto en el chat de esta conversación un link de un video para que lo traslademos de pronto allí a las redes de donde nos está escuchando toda la gente, y allí hay un poquito como alguna información al respecto. Algo muy, muy concreto de decir en este caso, y es que cuando un joven se declara objetor de conciencia, hay algo que se inventó, la nueva ley de reclutamiento del 2017, es una comisión interdisciplinaria, es decir, un lugar al que el joven tiene que ir a exponer sus razones, pero el panel que se compone, digamos, de esta comisión interdisciplinaria está conformado principalmente por militares o por personas representantes de la jefatura del reclutamiento. Y eso es un problema que también es un lugar al que también hay que desmilitarizar, porque las objeciones de conciencia no deben ser valoradas por los mismos militares que tienen un interés
de entrada asociado al reclutamiento de los jóvenes, sino si se va a crear un organismo de este tipo debe ser absolutamente civil, ya existen otros países y es así. Entonces digamos que en principio cuando se pasa por esa ruta y de pronto se niega la objeción de conciencia del joven, en principio nosotros recurrimos a la acción de tutela. Entonces, pues bueno, así como a grandes rasgos está con ese nivel la situación, es un poco compleja, pero en realidad podemos decir que es favorable las disposiciones que existen en este momento para hacer uso del derecho a la objeción de conciencia. Entonces voy a poner el videito ahí también para que de pronto allí se amplíe un poquito más de información y en Facebook, en las otras redes también nos pueden seguir haciendo consultas que sean necesarias. Gracias, Diego, nos lo puedes pasar por interno y con gusto nosotros lo podemos subir ahí a los comentarios en Facebook. La segunda pregunta que aborda sobre los principios de la no violencia. No sé si Marina o el padre Henry quisieran ahondar un poco en el tema. Bueno. El padre. Yo creo que el padre él lo expuso ahorita, creo que esa era parte de lo que, por donde, digamos, la no violencia tiene que ver con mucha interiorización. Y yo me parece que el padre lo expuso ahorita. Lo puede redondear ahí. Va. Sí, intentemos, o sea, un principio y es la no violencia tiene que reconocerse como la persona tiene que reconocerse como sujeto político. O sea, es decir, sujeto transformador de sí mismo y de la sociedad. O sea, la no violencia no es pacifismo, la no violencia no es inacción, y la no violencia, otro principio de la no violencia es la distinción del uso de las fuerzas. Porque de alguna manera en muchos discursos contemporáneos, sobre todo ahora y en Colombia, entonces es decir, condenamos la violencia venga de donde venga. Y entonces nos presentan, digamos, situaciones de jóvenes que están destruyendo un CAI. Y entonces lo magnifican tanto y entonces lo ponen del mismo calibre como la represión policial. No, son distintas las violencias. Entonces, la no violencia también permite distinguir las violencias y no condenarlas todas como si fueran lo mismo. O sea, no, hay distinciones. Entonces, el ejercicio de la violencia también parte de un ejercicio de distinción de la violencia y del uso de la fuerza. Luego, también la no violencia tiene que ver con el ejercicio de la construcción comunitaria y de alternativas. O sea, no estamos hablando de ideales, o sea, o de sueños, o sea, que no, o sea, ya hay prácticas comunitarias de armonización de la vida sin necesidad de las fuerzas militares. O sea, en los llanos orientales, en la década de los 60, los 50, ni siquiera antes de la existencia de las guerrillas, ya las comunidades gerenciaban, o de hecho, en muchas comunidades aisladas en Colombia, en la Amazonas, las comunidades gerencian su vida sin necesidad de la policía y el ejército. O sea, entonces, para que digamos, porque mucha gente dice que lo que hablamos son discursos utópicos y soñables. No, eso ya se está dando. O sea, no estamos hablando de algo que no sea posible. Y otro elemento de la no violencia tiene que ver con un principio que es la descolonización también. O sea, cuando yo asumo la no violencia, o sea, digamos, todo proceso colonizador es un proceso violento y la utilización de la fuerza. Entonces, la no violencia tiene que descolonizar el pensamiento, tiene que descolonizar los cuerpos, tiene que descolonizar la academia también. Entonces, la no violencia, digamos que permite desestructurar un modelo de sociedad en el que se ha puesto la violencia como patrón fundamental de organización social. Muchas gracias, padre Henry, por la respuesta. Hay una última pregunta. No sé si Marina se anima a responderla, la hace Emanuel Hernández y de paso les cuento que Héctor William manda un fuerte abrazo desde Elche, en España. Emanuel Hernández pregunta, ¿de qué forma se puede aplicar un enfoque mucho más práctico de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas?
Pues es que, a ver, las Fuerzas Armadas tienen delegada una tarea, el monopolio de la fuerza, ¿cierto? Estamos dentro del Estado Social de Derecho, ¿sí? Y entonces ese monopolio, pues se delega, pero a la vez se controla, no son armas, pues, que se puedan aplicar y como aplicar indiscriminadamente hacia la gente, ¿no? Están controladas por las leyes, por la legislación y la Constitución. Entonces, Colombia es un Estado social y de derecho y entonces los derechos humanos son una fuente central para las Fuerzas Armadas. Ellos han hecho esfuerzos, pues lo reconocemos, pues han hecho esfuerzos por trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos y el VIH, porque les toca por el conflicto armado, en términos de qué pueden y qué no pueden hacer, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de la proporcionalidad, pues, para la respuesta represiva en los casos que la aplican? Y todo tiene que estar bajo los parámetros del respeto a los derechos humanos. Entonces, ellos tienen con qué hacerlo y deben hacerlo, y además Colombia, pues, ha suscrito todos los tratados internacionales en esta materia, por lo tanto tiene la obligación, por eso es sujeto también de cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que juzga a los estados por el incumplimiento de estas normas, como también pues la Corte Internacional de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y está la Corte Penal Internacional que juzga a personas, ¿cierto? Y sobre todo pues en crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que tienen ese juzgamiento en personas y que es pues donde están también, digamos, hay una amenaza constante a las Fuerzas Armadas, especialmente con respecto a los falsos positivos. Si aquí no se aplica justicia, pues son susceptibles de ser juzgados en la Corte Penal Internacional. O sea que tenemos firmados todos los convenios, está en la Constitución y por lo tanto es aplicable a que las Fuerzas Armadas tengan que trabajar desde los parámetros del respeto a los derechos humanos. Muchas gracias, Marina. Una última pregunta ya para cerrar, la hace Wilson García. ¿Qué hacer si los mecanismos institucionales, como la Fiscalía o Procuraduría, no operan cuando las fuentes de violencia están en las Fuerzas Armadas y o la policía? Ahí sí ya las dejo. A ver quién se anima a contestar. Igual, o sea, cuando no hay justicia acá se puede recurrir a las cortes internacionales, lo que acaba de decir, ¿cierto? Si no, las cortes son subsidiarias, las internacionales, entonces, si no opera aquí, si no funciona, si hay impunidad, o sea, no los juzgan o hay, el hecho está, los absuelven con un hecho pues que muestra a todas luces que se cometió y que se hizo, pues también entonces son susceptibles de esas cortes. Es un proceso largo, por supuesto, pero se usa y lo usan y se ha ganado. Aquí las comunidades han ganado juicios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenas al Estado por las graves violaciones que cometieron tanto policías como soldados o agentes civiles del Estado, ¿no? Todos son, ellos sí, pues puedes revisar toda la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana y ahí puedes constatar que se pueden hacer cosas si ellos no cumplen. Bueno, muchísimas gracias a Marina, que hace parte de la... Quiero responder la pregunta. Dale, perdón, padre Henry. No desde el orden formal institucional, sino porque es muy precisa. Yo creo que, o sea, no estamos ante cualquier fiscalía, no estamos ante cualquier defensoría ni procuraduría, sino estamos ante un Estado autoritario que ha ido cooptando los poderes. Y yo creo que hoy más que nunca se necesita fortalecer la participación política de todos los y las colombianas. Y eso hoy se hace en las calles. O sea, yo creo que hoy la legítima acción política participativa de quienes están en la calle es legítima porque estamos en un estado de cosas que es autoritario, que es ilegítimo y que ha
permeado desde el autoritarismo una serie de situaciones que hoy hacen legítima que hoy los colombianos y las colombianas estén en las calles. O sea, hoy las leyes en Colombia no lo van a hacer. Y efectivamente, como dice Marina, podemos ir a las cortes, pero las cortes nos darán en 30 o 20 años la razón. Hoy necesitamos un cambio estructural. Y en ese sentido, es un llamado para que todos y todas hoy entendamos que la movilización social no solamente está desde los sindicatos, desde las organizaciones, sino hay una cantidad de jóvenes en las calles que merecen ser escuchados, que necesitamos conectarnos con ellos, porque ese ejercicio político es necesario. Muchas gracias, padre Henry. Diego, no sé si quieras decir también algo para cerrar. Sí, gracias. No, pues bueno, saludo mucho esta intervención de Henry porque creo que es uno de los centros vitales de lo que estamos conversando. Y hay algo que, pues bueno, viendo un poquito los comentarios que se han hecho ahí, creo que muchas de las cosas, la mayoría de las cosas no son utopías. Lo que estamos hablando son cosas que ya se están materializando desde hace algunos años y otras que no han podido ser por el orden, digamos, social que se ha impuesto aquí en Colombia. Pero hay algo puntual que Henry lo mencionó al principio y es el asunto de lo que sucede con la policía. Hay algo muy específico y es el hecho de que la policía dependa directamente del Ministerio de Defensa. En otros países la policía depende del Ministerio del Interior, por ejemplo, del Ministerio de Justicia. ¿Qué significa eso en particular? Significa el hecho de que pueda haber mayor veeduría por parte de la ciudadanía, por parte de entidades civiles al accionar de la policía. ¿Sí? En este caso, la policía es una entidad que depende del Ministerio de Defensa y eso hace que sea muy difícil para la gente acceder a la justicia cuando la policía es quien ejerce la violencia. ¿Sí? Entonces, digamos, eso no son cosas utópicas, sino son cosas que ocurren en otros lados, pero que aquí en Colombia entiendo que se entiendan como utopías. Pero digamos que la reformulación de las fuerzas militares en ese sentido es viable, es una propuesta que está andando ahí, se ha depositado desde hace muchos años y de pronto hay como que ponerle un poco más de cuidado para pensar cómo echarlas a andar, y creo que el ejercicio de la movilización que en este momento está ocurriendo va en dirección también a cambiar ese tipo de estructuras. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo creo que así cerraríamos esta sesión de Memorias en Diálogo. Nuevamente agradecer a la Ruta Pacífica de Mujeres, con Marina Gallego, al padre Henry, por parte también de la comunidad de claretianos, a Diego por parte de ACOG. Muchísimas gracias. Insistir nuevamente que el Centro de Memoria es un espacio, un lugar en donde todas estas discusiones se pueden ampliar. Cuenten con el Centro de Memoria de acá de Bogotá para continuar tejiendo juntos y juntas. Y a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias también por su atención y continuamos aquí haciendo memoria y en todo este contexto que nos necesitan a todos y a todas. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Bueno, hasta luego. Gracias por el espacio, un saludo, Henry. Chao. Diego, luego te llamo para que hablemos de... Las madres de Soacha estamos hoy aquí presentes con nuestros pendones de la memoria, apoyando a la JEP, donde hemos podido participar y donde hemos podido expresar nuestros sentimientos de duelo, de angustia, de paz y de conciliación. Nosotros sabemos que no son solamente 6.402 crímenes de lesa humanidad. La cifra va subiendo. Estamos confirmando que no fueron hechos aislados como se hizo ver en el año 2008 cuando sucedió el escándalo en Soacha. Con este gran resultado que emitió la JEP, nosotros estamos demostrando que sí fue una práctica sistemática, que sí fueron hechos reales. Nosotros queremos una verdad plena de los que han venido a dar sus versiones y queremos que los altos mandos, así como estamos nosotros hoy de frente con ustedes, ellos puedan estar aquí. Nosotros no somos ninguna víboras, somos madres reclamando justicia, reclamando verdad.
Nosotros le estamos pidiendo al gobierno, al Estado colombiano, que responda por la muerte de los jóvenes de Soacha y de todo el país colombiano. Nosotros estamos pidiendo que haya una justicia, que los militares que están implicados en la muerte de toda esa cantidad de jóvenes, que admitan la verdad. La madre no se rinde, carajo.